Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Yamila Escala nos va a contar cuáles son los descuentos disponibles en estos días para la compra de bicicletas en el marco de la Semana de la Movilidad Sustentable. También Nicolás Cristiani va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a conversar con el economista Juan Luis Burr para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Muy bien, comenzamos con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y hoy sorpresivamente los funcionarios de alto rango vinculados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentaron su renuncia. ¿Cómo impactó esta noticia inesperada en los mercados de capitales? Nicolás, ¿cómo andás antes que nada? Muy bien, Alejandro. Mirá, el mercado está todavía digeriendo lo que fue el resultado de las PASO, que la verdad fue para el mercado un cisne blanco, ¿no? Claro. Pero bueno, la noticia de hoy es relevante en el sentido de ver qué es lo que va a hacer el presidente de acá en adelante con las variables económicas, ¿no? Principalmente. Hay que recordar que en lo que va del año, el ministro Guzmán había tenido un comportamiento bastante ortodoxo para lo que es el pensamiento del oficialismo, con lo cual hay una presión, digamos, desde el lado de la vicepresidenta a ir... Sí, se lo señala, ¿no?, a Guzmán dentro del kirchnerismo como el responsable, ¿no?, de la derrota electoral, algo muy equivocado, ¿no? Sí, exacto. Entonces el mercado está bastante mixto por lo que son los bonos en dólares. En el exterior están levemente para arriba y los locales levemente para abajo. Las acciones en el exterior levemente para abajo, un 3% para abajo en promedio, pero bueno, están también reaccionando a un comportamiento alcista muy fuerte desde los mínimos de agosto, ¿no? Hay que tener en cuenta que el gobierno tiene que definir un rumbo y dar señales claras para que el inversor, principalmente el no residente, vuelva a creer en la Argentina después de un default muy reciente y que tuvo pérdidas muy fuertes en los valores de los activos, ¿no? Sí, esta puede ser una buena noticia en la medida en la que lo obliga al presidente a tomar una postura clara de cara al futuro, ¿no?, de cara a lo que va a suceder en estos próximos 2 años en lo que tiene que ver con el manejo de la economía, justamente lo que hemos visto, ¿no?, en los primeros 2 años de la gestión es una decisión de no encarar y no buscar soluciones de fondo a los graves problemas que hoy tiene la economía, y eso obviamente ha repercutido en una caída de la inversión muy importante que daña las perspectivas de la economía argentina para los próximos años, ¿no? Sí, quizás las últimas noticias no fueron del todo en línea con lo que venía haciendo Guzmán hasta ahora en este 2021. Más bien fueron más fiscalmente expansivas lo que se anunció, lo que tiene que ver con la asignación universal por hijo y el bono a jubilados, pero parece como que no hay mucho margen que tiene el ministro de Economía o quien tome las riendas en caso de que el ministro Guzmán se mueva a un lado, porque hay un sobrante monetario muy fuerte y hay un acuerdo con el FMI por lograr que va a exigir variables ajustes en lo que es el déficit fiscal, sobre todo. Perfecto. Bueno, mañana está comenzando la Semana de la Movilidad Sustentable y en el marco de este evento se están ofreciendo importantes descuentos para la compra de bicicletas, sin lugar a dudas, el símbolo de lo que es la movilidad sustentable. Ya hemos hablado, ¿no?, durante la pandemia del crecimiento en su utilización. Sí, del 4 al 10% de los viajes que se realizan en la ciudad de Buenos Aires, ese es uno de los números que arroja este momento. También de los sitios más transitados de la ciudad, hasta 600 ciclistas, ¿sí?, en estos sitios. Y entonces, bueno, una opción que arranca ya del 16 al 22 de septiembre, hasta 40% de descuento y 24 cuotas. Todos los bancos no, todas las marcas no, pero varios, sí está el Ciudad, el Itaú,
a través de Modo, ICBC Mall y algunas otras opciones también con la descripción, que eso lo pueden encontrar en varios medios y en la página del gobierno de la ciudad, respecto de cuáles son todas las marcas que participan y una oportunidad desde ya, más allá de ya todas las compras que se hicieron, en especial en los últimos 2 años, con la novedad de una nueva, sí, de toda una nueva traza que una Retiro y General Paz, tratando de considerar lo que ya trae Avenida del Libertador y luego de lo que fue la gran utilización que se le sigue dando desde ya a Córdoba y Corrientes, sí, las instalaciones allí como novedad de los últimos tiempos. Bueno, hay que recordar, Yami, cuando hablamos de bicicletas, que hay pólizas disponibles para los ciclistas, ¿no? Para asegurar este vehículo. Sí, bien, si bien no es un seguro obligatorio, cada vez más consultas respecto de una opción que generalmente, si bien suele haber varias opciones, hay como 2 muy claras. Una que tiene que ver con la posibilidad de robo. Allí el robo generalmente está cubierto en lo que es dentro del hogar o en tránsito, ¿sí? Y después otras opciones que incluyan accidentes personales, robo parcial, incendio, incluso responsabilidad civil por algún daño que uno pudiera causar. 2 cositas. Primero, algunos ejemplos. ¿Sí? Ustedes saben que las bicicletas hay de muchísimos valores y hay exclusiones desde ya, y la mayoría que tienen que ver con que no se incluye lo que es hurto, ¿sí? Las competencias, el uso comercial, también los accesorios o las bicicletas con motor a nafta, ¿sí? Esas por lo general están excluidas para que ustedes consideren entonces lo que uno tiene que preguntar y averiguar, porque no necesariamente es una exclusión general. Entonces, yendo al ejemplo concreto, y con esto termino, obvio siempre presentando la denuncia policial. 30.000 pesos una bicicleta hoy por hoy difícil de conseguir, y además hay antigüedad que se considera, pero bueno, se cotiza 500 pesos por mes. Si tenemos una bicicleta de unos 60.000 pesos, un promedio, ¿sí?, de lo que se consigue en el mercado está en torno a los 1.000. Si pasamos una bicicleta de 90.000 pesos, estamos hablando de unos 1.400. Estamos hablando de la suma asegurada, considerando que también hay franquicias, ¿sí? Ese valor a partir del cual la empresa se hace cargo y no uno, que podría rondar en el 10%. Y por último, una bicicleta de unos 120.000 pesos con una cuota mensual, ¿sí?, de 1.800 pesos. Estábamos entonces considerando la cuota mensual para las distintas sumas aseguradas. Como siempre, uno se tiene que asegurar de que ese dinero que va a recibir le sirva, ¿sí?, para suplir el siniestro o lo que éste representa en materia, en este caso, de un vehículo como la bicicleta. Sí, una alternativa para tener en cuenta, teniendo en cuenta que uno circula, ¿no?, con un objeto que tiene un valor que es realmente considerable para muchas personas, ¿eh? Bueno, vamos a cambiar ahora de tema, vamos a volver al repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Brevemente vamos a analizar lo que viene sucediendo a nivel internacional con índices bursátiles que vienen teniendo un septiembre en terreno negativo en Estados Unidos, en las economías emergentes. ¿Qué viene sucediendo con esto, Nicolás? Bueno, me parece que hay que tener en cuenta el nivel en el que estamos parados, ¿no? Tenemos un S&P 500 que viene creciendo un 19% en lo que va del año, liderado principalmente por sectores cíclicos en un comienzo y luego por sectores más de crecimiento como el de tecnología. Con lo cual un respiro, ¿no? Sí, me parece como que hay una leve volatilidad, es una caída de 1,5 en lo que va del mes. Exacto, y si te fijas con una variable técnica, digamos, con una media de 50 días que sigue siendo un soporte y ayer vimos un rebote, de hecho, con lo cual me parece que hay que estar atentos a la reunión de la FED de la semana que viene, que va a traer novedades o probablemente la no novedad de una tasa que sigue en 25 puntos básicos. Muy bien, un mercado que se muestra cauto a la espera de lo que va a suceder la semana que viene. Cerramos de esta manera este bloque. Recordá que te puedes comunicar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook y a través de WhatsApp para hacernos cualquier consulta, transmitirnos cualquier inquietud. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información.
Abrimos un nuevo bloque, cuando no, hablando de criptomonedas, cuyo uso continúa creciendo día a día. Y ahora es el turno, ¿no?, de una cadena de venta de neumáticos que comenzó a aceptar a las criptomonedas como medio de pago. ¿Es así, Yami? Sí, un sector, el de los vehículos como el inmobiliario, que son los que más avanzan en la adopción de criptomonedas, y puntualmente una cadena con 11 sucursales en Ciudad de Buenos Aires y alrededores, donde manifestaron que a partir del mes de septiembre de este año empiezan a aceptar esta modalidad de pago a través de Bitcoin u otras criptomonedas, ¿sí? Donde se hace una cotización en pesos para la compra de neumáticos. Esa cotización luego pasa, ¿sí?, al valor de la criptomoneda. Se confirma la transacción, y una vez confirmada la transacción, listo, ¿sí? se entrega, en este caso el neumático, hay accesorios, llantas, así que un sector más que se suma en lo que es esta carrera de criptomonedas, con todas las dudas que surgen alrededor, las preguntas y las respuestas que vamos conociendo, su volatilidad, pero en concreto y en Argentina un mercado que da mucha respuesta en esta materia, así que eso empezamos a ver. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar este bloque ahora con algunas recomendaciones de inversión para hacer frente a este contexto complicado, ¿no?, que se ha presentado a partir del día de hoy, como hablábamos en el bloque anterior, con la renuncia de una parte del gabinete, lo que puede preludiar un cambio en el rumbo económico o una radicalización también, quién sabe, ¿no? ¿Cuáles son entonces, en tu opinión, Nicolás, las opciones que nos permiten, ¿no?, protegernos o sacar provecho de este contexto? Sí, me parece que de vuelta lo importante es ver cómo reacciona Alberto Fernández y su gabinete a las últimas novedades. Creo que para un escenario benévolo uno puede estar posicionado en acciones que realmente tienen un atractivo en términos históricos, están a un precio que lo que son ratios de price to book o price to sales todavía. Esto es, si uno espera un cambio en el rumbo económico o un giro hacia la ortodoxia. Sí, o quizás mantener el rumbo, digamos, que había planteado Guzmán, y un acuerdo con el fondo que ancle expectativas. Y consolidar ese rumbo. Sí, y poder lograr que las reservas permitan al gobierno tener un mayor grado de libertad, y eso se va a conseguir principalmente con un acuerdo con el fondo y con una mayor confianza en lo que tiene que ver con el sector exportador y poder generar un crecimiento que permita esa... Y Nicolás, ¿te gusta alguna acción en particular o algún sector en particular en ese escenario de consolidación del rumbo de Guzmán? Sí, me parece que, digamos, en lo que es el Merval, tenés opciones de empresas que están bastante baratas en lo que es por ejemplo, ratios de price to book o price to sales, o incluso mirando lo que es a valor de reposición, lo que son sus activos fijos, como puede ser el caso de Cepu, el caso de Pampa, que vos decís, alguien que quiere comprar sus activos. Un recorrido interesante por delante, los precios de esas acciones. Sí, me parece que en un caso benévolo Pampa, y de vuelta. por ejemplo. Sí, Pampa, Cepu me parece que son dos acciones, pero digamos, en un escenario benévolo quizás las acciones que tienen ADRs y que tienen más volumen, como puede ser el caso de Galicia, También van a tener un buen recorrido. Pero también hay que considerar lo que son los bonos en dólares, que también están muy baratos, sobre todo comparando contra países de frontera o incluso como países africanos, como puede ser Zambia o Etiopía, que están rindiendo mucho menos de lo que está rindiendo Argentina hoy. Muy bien, con estas recomendaciones cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Juan Luis Burr.
Arrancamos ya este último bloque con la presencia en forma virtual del economista Juan Luis Burr para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos. Bueno, hablábamos, Juan, en el primer bloque del evento sorpresivo, ¿no?, del día de hoy, la presentación, ¿no?, de renuncia por parte de los funcionarios de alto rango vinculados con la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Y si bien, Juan, es temprano, ¿no?, para sacar conclusiones, ¿cuál es tu primera impresión respecto, ¿no?, a cómo puede esto incidir en el rumbo económico? Estamos en el medio de una crisis. Esta crisis es quizás más grave de lo que, o más rápida de lo que se podía prever luego de una elección como esta, en una coalición tan frágil como lo mostró ser el Frente de Todos. Y esta crisis puede llevar a un aumento aún más de la incertidumbre que tiene la economía, básicamente sobre qué rumbo se va a tomar, quiénes van a predominar y quiénes van a tener el poder político y el poder para imponer en el Congreso o para tratar de consensuar en el Congreso decisiones. O sea que es un escenario básicamente más complejo del que podíamos prever todavía para la Argentina. De todas formas, Juan, si se resuelve rápidamente, si el presidente toma una postura clara y encuentra aliados para sostener esa postura, también puede permitir mostrar, ¿no?, un horizonte, un panorama más claro que el que hemos tenido en estos 2 años, en donde por el contrario, justamente esa heterogeneidad de la coalición nos impidió saber hacia dónde se iba a ir, ¿no? La pandemia después también por ahí fue una excusa, pero lo cierto era que era muy difícil intentar identificar el rumbo final, ¿no?, hacia el cual se iba. Sí, tenemos que tener claros que lo que se requiere es una gestión de un líder. El liderazgo, así como mostraron algunos presidentes en situaciones críticas, es decir, para mencionar un caso que ya es de muchos años atrás, el liderazgo del presidente Alfonsín durante la crisis del 87 de sublevación militar. Es decir, una gestión, digamos, lo suficientemente clara de parte del presidente y que le permita abrir un espacio para obtener apoyo, digamos, para tomar, digamos, decisiones en el plano económico, asumiendo que él mismo y su equipo tienen claro esas decisiones. Eso es inevitable. O sea, necesitamos que digamos, que el Poder Ejecutivo tenga un plan, un programa económico claro y que ese programa pueda ser discutido en el Congreso y pueda ser apoyado. No olvidemos que el Fondo Monetario seguramente va a pedir que un acuerdo de un programa de largo plazo tenga apoyo de las diversas fuerzas políticas. De modo tal que la situación es, yo diría, Alejandro, no podemos quitarle importancia o dramatismo al verdadero momento que estamos viviendo, ¿no? Sin duda. Yami. Sí, Juan, ¿cómo te va? Ahora, ya de las elecciones un poco dejamos de hablar y no sé, y compartí por favor tu lectura, porque digo, ¿qué tipo de plan o medidas pueden mostrar resultados de acá a las elecciones generales? Y en el fondo, esta crisis con renuncias, porque digo, crisis venimos viviendo hace muchísimos meses, pero toda esta cuestión de las renuncias, en el fondo, ¿en qué puede derivar? La actitud de una parte del gobierno, es decir, la parte del gobierno que se retira parece ser muy clara, en términos de interpretar que casi no hay acción de aquí a noviembre que pueda revertir la decisión. Si no fuera así, no estarían tomando esta decisión. Digamos, probablemente también se podría pensar que pueden forzar ciertas decisiones. Sin embargo, hay que pensar que digamos, el análisis que hizo el presidente, el gabinete, digamos, o sea, la coalición de la situación, es que el problema se basa en que los salarios reales han caído, el problema se basa en que los ingresos en general, salarios, jubilaciones, han caído, que la inflación es alta,
digamos que la recuperación no ha sido lo suficientemente fuerte, y pensar que alguien puede lograr en 2 meses, es decir, ya son menos de 2 meses hasta las elecciones, un cambio de la situación, y que además eso va a ser percibido por la población. Vos necesitas que algo que vos haces hoy tenga un impacto inmediato, digamos, en no más de 30 días, y que ese impacto sea percibido por toda la población. De modo tal que yo creo que lo que está percibiendo parte de la coalición de gobierno es que no tienen nada que hacer para revertir esa situación en noviembre. Nada significa lo siguiente, que más allá de algunos logros que se puedan obtener, como lograr un senador más o 2 senadores más, no hay forma de tener un vuelco hacia un triunfo del frente. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo hoy. Yo haría esa interpretación y pensaría que, de todos modos, la posición del presidente y de los ministros que le son leales en este lenguaje militar que estamos teniendo en el día de hoy, es una posición de tratar de mejorar un poco las cosas en la medida que puedan, con un poco más de fondos para salarios, jubilaciones, gasto público, etc. Esa es la idea. Bien, y está todo sucediendo ahora, pero ¿cuál estimas que puede ser la tendencia de la respuesta de los mercados internacionales ante esta situación? No muy buena, digamos, obviamente hay una expectativa. La primera reacción ha sido post-cierre, digamos, en los mercados, y esa reacción post-cierre es claramente negativa. Quiero decir, no podría ser de otra forma. Es decir, mientras aumenta la incertidumbre en el corto plazo, es cierto que, como Alejandro dice, es posible todavía una reacción del presidente en este sentido, pero en el corto plazo el aumento de la incertidumbre lleva a una caída de los mercados, a un aumento del tipo de cambio libre, etc. Esto puede demorar unos días hasta que se tomen decisiones mucho más claras, y uno vea el camino. Y es importante, no solamente el camino de aquí a noviembre, sino el camino de aquí al 2023. Y si me permitís todavía ser más, en fin, ambicioso, el camino al 2023 tiene que pensar que tiene que haber además un puente con el 2024. Todo esto es muy difícil. Y eso tiene que pensarlo el presidente, no solo por los próximos 2 meses, sino por los próximos 2 años, para saber cómo va a ser el gobierno, si va a ser un pato rengo, el lame duck, como se suele decir, o va a ser un gobierno que entrega en el 2023 una economía enorme. Muy bien, Juan, muchas gracias. Nos encontramos próximamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Juan Luis Burr sobre la crisis política que estamos atravesando y cómo puede impactar en la economía en estas próximas semanas y luego de las elecciones de noviembre. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.